Hey, ¿qué es la que hay? Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo estés escuchando desde tu casa. Si no, arranca para tu casa y quédate ahí, por favor. Quería hacer esta pequeña introducción porque este episodio se grabó hace varios meses atrás y tal vez hayan algunas cosas que se hablen que no hagan mucho sentido en este momento. Pero te prometo que la vas a pasar brutal y te vas a reír un montón. Espero que tú te lo disfrutes. La otra cosa es que ahora la mesa del podcast está auspiciado por GR Design. Publicidad digital para tu negocio. Manejo de redes sociales, diseño gráfico, impresión, todo lo que tenga que ver con publicidad. GR Design es tu solución. Búscalo y síguelo en las redes sociales como GR Design PR. Ahora sí, pásala brutal con este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa, el podcast. Gracias por escucharnos, gracias por compartir, gracias por darle like a nuestra página, a nuestras páginas. Y aprovecho y te digo, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como La Mesa, el podcast. Oye, si usted es inteligente, usted va a escuchar un podcast de calidad, con clase, como no es este, pero por favor escúchenos y apoye a una noble alma que necesita de usted. Bueno, como siempre te habla Ricardo por aquí y hoy tenemos un invitado súper especial. ¿Por qué? Explico. Nosotros siempre le hemos dicho que nos gusta, ¿cómo se dice? Apoyar el talento de aquí. Y en mi carácter personal, este artista que viene hoy trabaja con un movimiento, vamos a ponerlo así, que para mí es bien curioso porque cuando tú logras hacer un ruido con tu boca, un sonido con tu boca, tú dices como que, mira qué chévere, no sabía que yo podía hacer este ruido. Y en este caso, para no seguir hablando tanta ñoña, vamos a presentar, tenemos aquí a Black Rhythm. Anda pa'l cara. Como pueden ver, es artista vocal. ¿Lo dije bien? Yes. Ok. Mano, gracias por... Tengo que decir que eres la primera persona que nos llama para entrevista y qué cosa más brutal. Qué bueno que te interese promocionar tu talento de esta manera, y ahorita estábamos hablando de eso y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, pero gracias, mano, gracias de verdad por estar aquí y darnos esa oportunidad a nosotros. Para nosotros es un placer. Definitivo, gracias por aceptar mi invitación. En este caso, bien contento de estar acá. Me gusta mucho, como te estaba comentando fuera del aire, me encanta lo que es el formato del podcast y la oportunidad de poder profundizar un poco más en mi historia cada vez que voy a uno. Así que gracias por tenerme acá. Seguro que sí. Bueno, primero que nada, déjame danos luz, un poquito de luz, lo que es el beatbox, que obviamente es lo que ustedes estaban escuchando. Eso era solamente con su boca. Si yo hago eso, ahorita vamos a hacer una pequeña competencia para que tú veas que yo le meto a eso. Claro. Pero cuéntanos un poco, ¿qué es el beatbox? Pues mira, el beatbox es el arte de crear música, efectos, ritmos, melodías, efectos especiales, en fin, composiciones a base del sonido, utilizando tu voz como instrumento. Sé que hay varias definiciones, esa es la que más utilizo. También se puede pensar en el beatbox como un tipo de canto percusivo. Eso también es otra manera que se puede pensar, en la medida en que hay una cuestión rítmica que está en la base, y en la medida en que el arte se fue desarrollando, esa paleta, ese alfabeto sonoro se fue ampliando cada vez más. Y también se puede pensar en el beatbox como un movimiento cultural que se forja a finales del siglo XX y que en realidad ha crecido exponencialmente en estos primeros 19 años del siglo XXI. Y que de alguna manera contribuye a esa pedagogía vocal milenaria
dado que la voz es el instrumento más viejo. Has dicho tantas palabras que yo no entiendo. No, estoy relando, de seguro. Y que de alguna manera contribuye a ese desarrollo de esos esquemas que tenemos sobre cuáles son las posibilidades y las capacidades de la voz y del cuerpo. Qué brutal, Dios mío. Señor. Yeah. Vuelvo. Ahorita tuvimos... Es que, mi gente, antes de empezar, estuvimos hablando un ratito. Y de verdad, hablar con este hombre está brutal. Por eso mismo, porque ya ustedes escucharon cómo habla, cómo habla de su vocación, ¿verdad? Yeah. Y para mí es bien interesante. Y tengo ya unas preguntas acá, pero sé que me voy a salir de libreto, por decirlo así. Así es que si me ven en algún momento que estoy starteando, es por eso, ¿ok? Pero anyway, ¿cómo empiezas tú en este movimiento? O sea, ¿cómo te das cuenta? Sobre todo eso, ¿cómo tú te das cuenta que tú puedes hacer estos sonidos, man? Pues mira, cuando yo era pequeño, tengo estos primos que les gusta esta cuestión de la improvisación, esta cuestión del rap, y yo, pues, ya por esta cuestión instintiva, intuitiva, pues comenzaba a acompañarlos musical rítmicamente mientras ellas improvisaban. Bien importante destacar que en ese momento de mi vida yo no conocía el concepto del beatbox. Eso vino mucho después. Estamos hablando más o menos del año 2011, 2012, cuando me topo con un video de este beatboxer australiano que se llama Joel Turner. Joel Turner es una figura muy importante en el desarrollo del beatbox, ya que es el primer campeón mundial de beatbox en la historia. Wow. La persona en ganar ese primer mundial que se llevó a cabo en el año 2005 en la ciudad de Leipzig, Alemania. Y este caballero está haciendo una presentación como artista especial invitado de la final de Australian Idol, que es ese bioequivalente australiano de American Idol, en el año 2005. Él fue para allá, compartió su talento, a la gente le gustó, así que en esa final donde iban a escoger el ganador, él fue y presentó en el Sydney Opera House de Australia, que es como decir el Choli australiano, el Madison Square Garden australiano. Y este chico, yo estaba en mi casa, ya yo estaba en la universidad en ese momento, y estaba estudiando por un examen. Me metí en YouTube, yo sé, esa gente se mete en YouTube ahí, pone música, la deja corriendo. Y uno de esos videos en ese playlist inacabable sale este caballero, este video que en ese momento tenía muchos views, tenía millones de views ya, y era bastante viral. Lo vi y recuerdo que tuvo esta sensación de sorpresa, de intriga, de asombro, de que esta persona estaba presentando al frente de miles de personas en una tarima enorme y no había nada excepto un micrófono. Sí, y que tal parece que, digo, corrígeme, pues yo probablemente no sé mucho de eso, pero ustedes no utilizan ningún efecto en su voz. Pues generalmente no. Pero igual hay personas, porque hay diferentes tipos de artistas del sonido en la comunidad, y hay personas que sí utilizan, digamos, efectos que ellos después manipulan vocalmente. Y hay personas que beatboxean, por decirlo de alguna forma, de manera totalmente acústica. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es un concepto que tengo que problematizarlo un poco más. Porque el acto de ejecutar por un micrófono ya es un efecto. Porque, exacto. O sea que no existe tal cosa como puro beatbox. Porque aunque fueses a ejecutar de manera acústica, y eso aplica para cualquier arte musical vocal, si vas a cantar, vas a rapear, lo que sea, el espacio en el que tú estés va a afectar ese sonido. Es verdad. Sí. O sea que no existe tal cosa como una ejecución totalmente devoid, ¿verdad? O excluida, ajena de efectos, porque aunque estuvieses haciéndolo de manera acústica, las características del espacio, las características de tu voz particular, va a distorsionar o va a afectar cómo ese sonido se proyecta, porque una de las cosas que es tan fascinante de esto es que como cada cuerpo es distinto, cada anatomía es distinto, cada boca es distinta, dos beatboxers pueden hacer el mismo sonido y que suene distinto. Por eso, porque yo me he fijado, por ejemplo, tú tienes una voz aguda y yo he visto los videos
he visto de personas que se Wow, eres la primera persona en mi vida que me dice eso. De verdad. Sí. Pues tal vez estoy hablando ñoña, pero es mi Exacto, pensar. pero interesante. Tu voz suena bien. Exacto. Pues eso sería una voz gruesa. Exacto. Porque la aguda es más arquedista aguda. Perdón, es que tú sabes, el día de esa clase yo me metí al baño, no estuve, pero pues en este caso la voz, ¿cómo era? Gruesa. Yo me he fijado que hay muchas personas que hacen beatbox que tienen la voz así aguda. Es una gruesa, perdón, mala mía. ¿Es una característica que hay que tener o simplemente, ¿cómo te digo? Quien hace beatbox puede, o sea, cualquiera puede hacer beatbox o es una característica de tener la voz así gruesa. Cualquier persona puede hacer beatbox, no es requisito tener ningún tipo de test o de tonalidad vocal como prerequisito, no es muy relevante en cuanto a participar del arte que se refiere. Sí hay unos ciertos sonidos, hay una ejecución de unos ciertos sonidos en donde el color de tu voz, la oscuridad de tu voz o la brillantez de tu voz puede ser un elemento ventajoso en lo que respecta a esos sonidos en específico. Pero en el grosor, en términos generales, no es necesario. Ok, o sea, para esto se cogen clases, o sea, perdona mi ignorancia. No, tranquilo, para eso estamos aquí. O sea, ¿hay algo que exista que sea como que, ok, mira, doy clase los martes, de 1 a 2, cobro barato? ¿Eso es así o es... Mano, esto es creatividad pura y practica y te va a salir algo? ¿Cómo funciona eso? Pues fíjate, ambas cosas. Porque actualmente, dado a que la cultura del beatbox a nivel internacional es un fenómeno que se ha masificado en gran medida producto de las redes sociales, personas como yo comenzamos a practicar el arte a través de tutoriales. A través de tutoriales en YouTube. Tutoriales y todo. Se fue generando vamos a decir, como una especie de cursos en línea. Porque los tutoriales yo los concibo de esa manera. Son como clases pequeñas en cosas específicas, desde sonidos hasta técnicas de micrófono y otras cosas. Y se fue generando toda esta enciclopedia de tutoriales de diferentes beatboxers de diferentes partes del mundo en diferentes idiomas que enseñan diferentes sonidos. La mayoría de los beatboxers a nivel global han aprendido o desarrollado sus habilidades sónicas de esa forma. Y yo soy uno de ellos. ¿Qué ocurre? Después, en la medida en que eso se fue masificando y se fue creando más interés, comenzaron a surgir personas que dan clases privadas de beatbox, ya sea presencial, ya sea a través de plataformas digitales tales como Skype, Discord y otras más. O sea que sí se ha logrado comercializar, por decirlo así, estoy haciendo comillas. De aquí a un futuro se podría decir que, no sé, no lo veo, o sea, no veo tan lejos que, por ejemplo, en alguna universidad o algo así, pudiera haber este tipo de clases. Definitivamente. De hecho, hay un beatboxer inglés que es una gran influencia en mi trabajo. Se llama Reeves One. Saluditos a Reeves. Y Reeves tuvo la oportunidad de hacer una residencia artística en la Universidad de Harvard. ¡Wow! Donde estuvo dando clases o estuvo compartiendo con profesores de lingüística y con estudiantes de lingüística sus conocimientos sobre cuáles son los aspectos lingüísticos del beatbox y cuál es esa manera de ejecutar y cuál es la relación que tiene una cosa con la otra. Así que eso ya está pasando. Hay investigaciones que se han hecho en diferentes universidades del mundo, tales como universidades en Bélgica, la Universidad de Baja California y otros espacios, University College of London, donde se trabaja y se estudia el beatboxing desde una perspectiva académica, científica, qué es lo que está pasando ahí.
Hay una investigación, por ejemplo, que habla sobre cuáles son las áreas del cerebro que se activan cuando una persona está haciendo beatbox, qué interesante. etcétera. Así que se ha ido generando toda una literatura académica científica que busca entender ese fenómeno del beatbox. Cómo es que estas personas pueden ejecutar lo que ejecutan, porque en la cultura del beatbox no solamente empuja esa concepción que la gente tiene, ¿verdad? De qué es lo que se puede hacer con una voz, con un cuerpo, que tiende a ser una perspectiva, un cuadro bastante limitado. El beatboxing lo que hace es que empuja y reta, ¿verdad? Y cuestiona qué es lo que es posible, ¿verdad? Hay una cuestión de posibilidad que está muy presente si vamos a hablar del ethos de la cultura del beatbox. Es esa cuestión. Y como producto de esa, digamos, obsesión que tenemos con empujar esas capacidades, la cultura del beatbox ha generado sonidos que no existían. Qué cosa brutal, Dios mío. Que no existían, o sea, que no están presentes, que no corresponden a instrumentos, que no corresponden a sonidos que están presentes en la naturaleza, sino que son sonidos que surgen a partir de esa exploración del cuerpo de cada artista en cuestión. Y eso pues es fascinante. Qué cosa más brutal, hermano. Ok. Entiendo que hay unos estilos dentro del beatbox. Yes. ¿Verdad? Yes. ¿Cuál es el que a ti te caracteriza? ¿Cuál es el que a ti te gusta? ¿Cuál es el que tú... O sea, ¿qué es lo que tú dices? Como que mira, dentro de este estilo es que yo me paseo y dentro de eso a mí me caracteriza esto. Súper. Pues mira, yo hablo de mi estilo musical como música afroelectrónica latina vocal. Me encanta cómo suena eso. Y te explico. Porque cuando yo empecé a hacer beatbox, igual que el resto de los beatboxers en la humanidad, comenzamos a tratar de imitar un poco esas personas que son como luminarias del beatbox a nivel mundial, que haremos son los europeos. Ah, ok. O sea, esto viene de Europa. Esto comienza en Estados Unidos. El beatboxing es uno de los elementos aledaños de la cultura del hip hop, ¿verdad? Que es ese movimiento social y político que surge en Nueva York a finales de los 70. Okay. Y comenzó con artistas como Doggy Fresh, Peace Marquis, los Fat Boys, cuyo miembro, una de sus madres, es de Puerto Rico. Ah, qué cool. Así que, ¿verdad? Lo comparto por ahí. Qué brutal. Y cuando viene el siglo XXI, el beatboxing cruza el Atlántico. Estos artistas, Razel, Kenny Mohammed y otra gente que vino después, comenzaron a hacer giras fuera de Estados Unidos y comenzaron a inspirar a toda una generación de beatboxers, ¿verdad? Más jóvenes, millennials ya. Y ¿qué pasa? Que el desarrollo de la cultura del beatbox a nivel mundial coincide con el desarrollo de las redes sociales a nivel mundial también. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Que es lo que estaba hablando ahorita. Desde Napster en el 99, pasando por MySpace en el 2002, pasando por Facebook en el 2004, la creación de YouTube en el 2005 y la adquisición de YouTube por Google en el 2006. Todos esos elementos comienzan a crear un contexto para que la gente pueda comenzar a crear contenido beatboxerístico. Entonces, cuando estos beatboxeros europeos, también hay que tomar en cuenta que Europa, lo que llaman esa eurozona, está tan junta y tan pegada que hay una facilidad de transporte, de conexión. Y estos beatboxers hicieron dos cosas que en Estados Unidos no estaba pasando. Y es que comenzaron a juntarse. Comenzaron a juntarse, a conocerse, a compartir lo que sabían, empezaron a crecer juntos y comenzaron a documentarse, empezaron a grabar. O sea que han hecho una cultura completa de esto. Correcto. Wow. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí comienzan a surgir organizaciones dedicadas enteramente a la promoción, fomento y desarrollo del beatbox a nivel mundial. Entre ellas tenemos humanbeatbox.com, que es la base de datos más grande que existe sobre el beatbox en el mundo. Tiene más de 20,000 artículos. Wow. Fundada en el 1999 en Inglaterra por este caballero que se llama Gavin Tate. Y en el 2002 se crea la Beatbox Battle TV, que es la primera organización sin fines de lucro enteramente dedicada a la promoción del beatbox a nivel mundial. Wow, y es la creadora del Campeonato Mundial de Beatbox, cuya primera edición ya aludí que fue en el 2005. Sí.
Wow. También los alemanes se inventaron el concepto de un campeonato nacional de beatbox. Diablo, o sea que esto es un movimiento bastante grande. Pero, espérate, okay. No te dejes contestar la pregunta original, pero volvemos allá ahora. Pero aquí en Puerto Rico, tengo entendido, ahorita me estabas comentando que tú creaste. ¿Qué fue lo que creaste aquí? Pues mira, yo actualmente soy el presidente y el director de Beatbox Puerto Rico, que es ese proyecto que pretende fomentar el arte del beatbox a nivel local. Comenzó como una simple página en Facebook que fue creada por un beatboxer de Ponce que se llama Premsi. Saludos a Premsi. Este caballero se muda a Estados Unidos, parte de esa diáspora puertorriqueña, se junta con este caballero que se llama Adam Andrew Corey, que es el creador de lo que ahora viene siendo el tercer canal especializado en beatbox en YouTube más grande del mundo, se llama Beatbox Television. Y de ese junte es que surge la creación de esa página de Facebook de Beatbox Puerto Rico con el propósito de tener una plataforma mediática que le dé espacio, que le dé casa a ese talento emergente del beatbox local. Entonces, cuando este caballero se muda, es que entonces me da la oportunidad o digamos me cede te pasa el batón. El proyecto, ¿verdad? Me cede el batón a mí y yo pues ya desde el 2014 más o menos vengo trabajando en eso. Esa página surge en el 2013. ¿Y qué pasa? Que en el 2013 es que pudiésemos argumentar que se crea la escena de beatbox en Puerto Rico con la creación del primer campeonato nacional de beatbox puertorriqueño que se llevó a cabo en el local en Santurce un 19 de diciembre de ese año. Wow, mano. Y han seguido, todavía tengo la pregunta que te hice ahorita, pero han seguido fomentando eso. Correcto, sí, lo hacemos todos los años. Súper. Campeonato nacional es un evento que se hace anual que clasifica a los campeones nacionales o campeonas nacionales a representar a sus respectivos países, en este caso Puerto Rico, en competencias de beatbox a nivel internacional, tales como el Campeonato Mundial. Qué cosa brutal. Ok, ahora volviendo a la pregunta que te hice ahorita, que perdóname que no te me encanta terminar. Una pregunta encima, una pregunta como Inception. No, sí, me encanta. Tiendo a hacer mucho eso. Me gusta, y me doy cuenta yo también, después. eso está chévere. Yo abro como 7 conversaciones a la vez, entonces pan. Y no me doy cuenta hasta que empezamos a hacer lo del podcast, que te pones a escuchar y es como que, pero ven acá, empezaste por aquí y ahora vas por allá. Por eso es una de las cosas que a mí me gusta del podcast. Yeah. Volviendo para atrás, ¿qué es me estabas empezando a decir lo sí. que te caracteriza? Pues, ¿qué ocurre? Que comienzo a tratar de imitar mis ídolos en el beatbox que tenían un sonido mucho más pesado, más dubstep, más electrónico. Y después, cuando comienzo a hacer presentaciones en Puerto Rico, en micrófonos abiertos y cosas, me empiezo a dar cuenta que desde un principio a la gente le gustaba. Uh-huh. Ya después de un rato, pues las reacciones no eran las mismas. O sea, después de un rato en tarima. Después de un rato... Cuando digo un rato me refiero varias presentaciones en varios lugares. Okay. Comienzo a conocer en este open mic específico en el que yo comencé a presentar, que se llamaba El Crudo Poético en Río Piedras, que en muchos sentidos Black Rhythm nace en ese open mic. Y en la interacción con otros artistas, teatreros, raperos, poetas y otras personas, comienzan a compartirme digamos, ciertas herramientas que pueden hacer de un show más efectivo a nivel de performance. Y comienzo a implementar otros elementos, tales como cosas como el llamado y respuesta, que comienzo a hacer un show como más dinámico, comienzo a hablar con el público, comienzo a permitir que las propuestas de la gente informen lo que está pasando en tarima. Así que comienzo a hibridizar mi presentación entre lo musical, lo performático, lo teatral un poquito. Sí, vas conociendo y vas, de acuerdo a tu experiencia, pues vas mejorando tu performance. Esa experiencia, sí, porque yo soy una persona bien extrovertida y soy una persona que
que le gusta compartir con la gente, inclusive desde el escenario. Así que, y soy una persona bien observadora, comienzo a aplicar esos elementos que están presentes en mi vida personal, en mi vida del show. Sí, que hacer tu estilo, punto. Y comienzo a reaccionar, inclusive a veces comienzo a reaccionar a lo que la gente hace en tiempo real, una mirada, una risa, alguien se cayó, etcétera. Sí, y todas esas cosas, esa reacción comenzó a conectar con la gente porque la gente se sentía como que esta persona está aquí. Sí, está consciente de lo que está pasando. Y está consciente de lo que está pasando. Comienzo inclusive a ejecutar ciertos sonidos que remiten a ciertas cosas, como sonidos graciosos. Comenzó a crear como estos momentos lúdicos en el show. Así que eso a nivel de performance comenzó a criollizar un poco la manera en que estaba presentando. Yo antes presentaba en inglés. En el show. Porque era parte de... Porque era un copy-paste de lo que yo veía en YouTube. Exacto. Sencillo. De personas que están en otros contextos. Franceses, ingleses, alemanes. La gente como que peca mucho de eso. Por ejemplo, los nombres en... hablando desde mi punto de vista y porque lo he hecho. Y yo creo que lo sigo haciendo. Los nombres en inglés no están mal. Pero no sé por qué... Por lo general, nosotros, los puertorriqueños, bueno, yo creo que la mayoría de las personas, le ponen un nombre, por ejemplo, un nombre de negocio, en este caso, el mío, yo le puse GR Design. Y mucha gente me dice, ¿pero por qué no lo ponen en español? Porque sonaría bien feo. GR Diseño. Diseño CR. Sí. Y ve, lo dices tú y suena bonito. Lo digo ya como que... Pero es como, no sé si es, no quiero decir mala costumbre porque en verdad no, tiene su razón de ser. Claro. Pero es algo que acostumbramos a hacer, no sé, es como que algo automático, porque ven algo en YouTube, en este caso, en tu caso el beatbox, como es en inglés, pues yo lo voy a hacer en inglés. Y tú mismo te diste cuenta que es como que, pero ¿por qué yo no le doy mi propio sazón, mi propio toque? Y ya de verdad no sé ni por qué te está diciendo esto, pero es un punto pero igual es interesante porque cuando, por ejemplo, esa cuestión que estás hablando de los nombres, yo entiendo que todo tiene que tener un porqué. Una cosa es decir, yo le voy a poner este nombre en inglés simplemente porque es en inglés, porque pienso que eso está cool. Versus voy a coger un nombre en inglés porque responde a mi audiencia, porque responde a mi producto, porque es consistente con quien yo soy o lo que el negocio quiere llevar. O sea, esos son dos elementos que son distintos. Y, por ejemplo, en este caso de lo que yo estaba viendo en YouTube, como estos artistas... Yo los admiraba, digo, los sigo admirando, pero tenía este deseo intenso de querer ser como ellos. Eran mi ejemplo. Entonces, y eso, pues, ¿verdad? En el arte eso pasa mucho. Primero imitamos y después creamos. Así que eso ocurre bastante y es parte del proceso, correcto. Exacto. Entonces, lo que me lleva a mí a comenzar a pivotear es cuando yo comienzo a ver de que hay otras maneras de ser más efectivo en este contexto en el que estoy. Porque yo no estoy en Estados Unidos, no estoy en Alemania, no estoy en Francia, no estoy en Inglaterra, no estoy en esos lugares, estoy en Puerto Rico. Tienen que entenderte lo que estás ofreciendo. Correcto. Entonces se vuelve un proceso de casi también como una búsqueda bien personal, como de comenzar a mirar para adentro. Pues mira, pues qué es lo que le gusta al puertorriqueño, por qué, cuál es ese bagaje, qué es lo que me gusta a mí también. Sí, tú estudiaste tu público. Y comencé lo que como... tienen que hacer todo el mundo. Sí, entonces comencé como también, coño, para mí... Pues mira, pues crecí escuchando reggaetón, me gusta el dancehall, me gustan estos estilos que son un poquito más... Están más cercanos a mi área y más cercanos a mí también a nivel personal. Permito que esos procesos de vida comiencen a informar mi forma de hacer beatbox y de presentar. Entonces ahí comienzo a crear, por ejemplo, piezas como Así Lo Hacemos, que ahorita te enseño un poquito, que es una pieza que es un dembow. Es como un dancehall electrónico mezclado con esa frase. Entonces, fíjate que ese coro dice Así Lo Hacemos en Puerto Rico. Espérate, ahora que mencionas eso, perdona que te interrumpa, pero una pregunta rapidito. Yo he visto que mientras hacen los ritmos, cantan.
Sí, eso es correcto. ¿Eso lo hace todo el mundo o eso es una característica de cada cual? Esas cosas parten de los procesos de el bagaje que tenga cada artista. Ok. Sí, En este caso, ¿tú lo haces? ¿O no? porque a mí, yo, por ejemplo, a veces rapeo un poquito, a veces repito estas palabras que son parte de, a lo mejor puede ser el coro, puede ser el motivo musical, así que sí, vamos por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esa pieza, por ejemplo, si lo hacemos en Puerto Rico, comienza a hablar en español en los shows, comienza a integrar, o en este caso, a crear frases que son un poquito más criollas, que la gente se pueden relacionar un poco mejor. Y ese tema de así lo hacemos, por ejemplo, como tiene esa influencia más caribeña, ese tum, tuca, tuca, tum. Y pues la gente, ¿verdad? Eso es bien... Responde a eso, y punto. la gente responde, ¿verdad? Mucho mejor. Y curiosamente, lo que comenzó a pasar fue que cuando comencé a enseñarle eso a otros beatboxers de otras partes del mundo, le gustaba también. Y eso comienza como que a separarme estéticamente de otros beatboxers, inclusive de otros lugares, no solamente de otros lugares en el mundo anglosajón asiático, sino también, inclusive, entre otros beatboxers de América Latina. Wow, así que mi estilo musical pasa por estilos musicales que han sido creados o han sido informados en gran manera por comunidades afrodescendientes alrededor del mundo. Entre ellas, por ejemplo, la comunidad afropuertorriqueña, afrocaribeña, afroestadounidense, el hip hop, el funk, el jazz, el dancehall, que ya lo mencioné, la soca, el calipso. Ahora más reciente, pues, un poquito de salsa también, esos estilos. La rumba, que también me gusta, ¿verdad? De Cuba. Y esos estilos que son un poco más electrónicos bailables, tales como el house, el drum and bass, que me gusta, el techno, esos elementos. Entonces mi música pasa por todos esos estilos. O sea que ahora que mencionas la salsa, jazz y todo eso, obviamente son ¿cómo se llama? Influencias que utilizas. Este tipo digo instrumento porque en verdad para mí es un instrumento. Lo puedes utilizar, o sea, sí se puede adaptar para cualquier tipo de música. Sí. Sí. O sea, tú puedes hacer como estabas mencionando, un ritmo de salsa, un ritmo de jazz, cosas así. Sí, eso es correcto. Es muy posible. Porque como la voz, y eso, ¿verdad? Quiero hacer el paréntesis. Ajá. La razón por la cual eso es así es porque, dado a que estamos utilizando la voz, porque lo que vendría siendo el instrumento es la voz, sí. Y el beatboxing es el medio mediante el cual una persona utilizaría su voz para crear arte. Esa es la manera en que yo lo trabajo. ¿Qué ocurre? Que la voz es el instrumento más viejo, más poderoso y más versátil que existe. En el principio estuvo la voz y posiblemente después vinieron los otros instrumentos. Entonces, como la voz tiene esa capacidad, lo que en realidad viene siendo un límite es el conocimiento, la destreza que tenga el artista en cuestión. Wow. O sea que si hay algo que tú no pudieses hacer, vamos a decir, beatboxerísticamente hablando, es una cuestión de buscar la información, adquirir las destrezas y se acabó. Eso, wow. Ok, hablando de eso de las destrezas y eso, ¿qué técnica o ejercicio tiene que hacer un beatbox? Beatboxer, se dice así. Un beatboxer, exacto. Beatbox viene siendo el arte y beatboxer es aquel que practica el ejecuta. Beatbox. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Que yo soy educador físico. ¿Sí? Sí, uno de mis estudios universitarios fue en educación física, hice deportes toda la vida. Ahorita tengo que entrar un poquito en ese tema. Pues mira, pues ¿por qué lo traigo ahora? Porque una de las cosas que yo trabajo como educador, tallerista, comunicador del beatbox es de qué manera se puede fomentar la salud a través de ese tipo de arte. Yo me he dado cuenta que cuando yo hago mis presentaciones, que al principio eran de 2 o 3 minutos y ahora pueden ser hasta de 1 hora, pues me di cuenta que
lo que me permite presentar a un alto nivel de energía y lo que me permite darlo todo en el escenario, o lo que me facilita hacer esos procesos, llevar a cabo ese proceso, es la condición física que he podido acumular en mis años como baloncelista, nadador y otros deportes. Y así que dije, mira, pues entonces, ¿de qué forma cuando voy a enseñar y voy a hablar de esto, de qué forma esto se puede fomentar la salud? Porque en Puerto Rico tenemos un problema de obesidad infantil y tenemos un problema... Y adulta, mírame a mí. Y tenemos un problema de sedentarismo colectivo severo. Puerto Rico es el lugar más inactivo de todas las Américas, inclusive más que los estadounidenses. Okay, sí. Así que... y claro, hacer beatbox es una destreza bien física. Hay una exigencia de tus pulmones, hay una exigencia de tu capacidad cardiovascular. Sí. Así que decía, bueno, pues entonces eso significa que no solamente traigo todos esos conocimientos sobre el cuidado del cuerpo, estiramiento, dormir bien, la nutrición, la importancia de comer bien, la importancia de limitar, o en el caso mío, eliminar totalmente consumo de alcoholes y otras cosas. Y cómo eso me va a permitir no solamente seguir ejecutando, sino poder tener una carrera mucho más longeva, mucho más larga. Claro. Así que sigo teniendo incentivos para poder seguir entrenando, seguir cuidando de mi cuerpo como venía haciendo todos estos años, y que a lo mejor eso se puede convertir en un ejemplo para que otras personas que quieran hacer esto a un alto nivel, o inclusive en cualquier nivel, lo puedan ver como una alternativa o como un incentivo para cuidar con su salud. Así que en términos de ejercicio, hay una cuestión de calentamiento. Ahorita yo tengo por ahí... calentamiento físico. De calentamiento físico y calentamiento vocal también. Okay. Sí. Donde comienzas a ejecutar una serie de movimientos. Mover la lengua, te sobar los cachetes, hacer sonidos con los cachetes. Todas esas cosas se vuelven como que en esta mini rutina de calentamiento que yo siempre hago antes de hacer una presentación. Y que está presente en este libro que tengo aquí, donde este caballero beatboxer polaco, Patryk Tic Tac Matela, que es la primera persona en crear un libro que está enteramente dedicado al beatbox. Lo hizo en su idioma natal en el 2015 y lo tradujo al inglés en el 2016. Y el segundo capítulo de este libro es de salud vocal. ¡Qué brutal, mano! Yeah. Es que una cosa está totalmente ligada a la otra. Correcto. Wow, man, qué brutal. Ok, mira, ahorita estábamos hablando de las redes sociales. Ahorita, antes de que empezáramos a grabar, a trabajar. Digo, a grabar. ¿Cuán importantes han sido las redes sociales? En este caso me estás hablando mucho de YouTube, si no me equivoco. Y el crear contenido en base a tu profesión. Crucial, porque como te estaba comentando, sin la explosión de las redes sociales, la cultura del mismo nivel global no existiría. Igual que un montón de muchas subculturas que han crecido en sobremanera gracias a que eso existe. Desde los esports hasta otras subculturas que verdaderamente, si no llega a ser por la oportunidad de poder conectar con personas transnacionalmente, eso no fuese mucho más difícil. Así que a nivel de conexión con otros colegas beatboxers de otras partes del mundo ha sido bien importante. Como no solamente he aprendido cosas nuevas, sino he hecho amigos nuevos por todas partes del mundo. Socialmente tiene un efecto brutal. Bien fuerte a nivel cultural, la oportunidad de poder conocer gente de otros países, de otros continentes que yo posiblemente jamás hubiese conocido personas de ahí. En el contexto puertorriqueño, eso es doblemente importante porque nosotros somos una colonia. Y nosotros sufrimos de un insularismo bastante agudo. Por ejemplo, solamente el 15% de puertorriqueños han viajado a un sitio que no es Estados Unidos. Solamente el 15%. Entonces, para el puertorriqueño típico no hay vida fuera de Estados Unidos.
¿sabes? Sí, Como que es un desierto Sí. enorme y Estados Unidos es el oasis. Sí. Y una de las cosas más trascendentales que yo he aprendido en mis viajes es precisamente eso, de que hay muchas cosas pasando y hay Fuera de eso. mucha vida fuera de Estados Unidos. Sacho, universos enteros Qué que brutal, uno no se mano. entera y que uno Sí. piensa que no existen, pero Sí. están ahí y les va bien, ¿me sigue? Entonces, a nivel cultural, personal y cómo un beatboxer puertorriqueño, por ejemplo, de Maunao, de Maricao, que tenga la oportunidad de representar a su país en Chile, en Colombia, en Alemania, en donde sea, Ujú. y lo que eso representa para su crecimiento como ser humano es enorme. Y yo Exacto. creo que eso es importante mencionarlo. A nivel personal, cuando yo comencé a hacer beatbox, que comienzo entonces a atacar las redes, me hice una página en Facebook, más adelante me hice un Instagram, me ha dado la oportunidad de que personas que no están en mi vicinidad me conozcan. Ajá. Está Y abierto eso, las puertas a y otros eso lugares. es correcto. He podido exportarme a otros lugares, por ejemplo, de Puerto Rico. Yo soy de Guaynabo, Río Piedras. Así que, pues, personas en Ponce, en Mayagüez me puedan conocer. En Humacao me puedan conocer. Así que eso ha sido crucial porque de ahí, de ese contenido, es que surgen las oportunidades para, Sí. para presentaciones, para entrevistas, para colaboraciones, etcétera. Así que en la medida en que he ido desarrollando mis habilidades en el manejo de las redes y estando en más plataformas, pues mi vida artística, profesional, laboral ha ido creciendo. Qué cosa brutal. Ok, hablando de esto de Facebook, yo vi en tu perfil que dice que estudiaste psicología. Yeah. ¿Tú sigues en la psicología? Eso está interesante. Pues mira, formalmente no. Hice mi bachillerato en psicología y me gradué en el 2016 de López de Río Piedra y no he continuado estudios graduados. Y por otro lado, ese tipo de destrezas, una de las cosas que aprendí en ese bachillerato, el desarrollo, por ejemplo, de pensamiento crítico, las destrezas académicas, destrezas de investigación, destrezas de revisión de literatura y entre otras cosas, han sido destrezas que he podido exportar y que he podido ponerlas al servicio del desarrollo de mis proyectos, no solamente como artista, sino como comunicador, educador y académico del beatbox. La verdad es que te hice esta pregunta porque no sé, o sea, como que no sabía cómo enganchar una cosa con la otra. Yeah. Beatbox, psicología. Era como que, ok. Y es interesante porque siempre uno termina haciendo lo que le gusta en realidad, mano. O sea, digo, no sé si tú te dedicas a otra cosa, además de beatbox. Actualmente estoy en esto a tiempo completo. ¿Qué cosa? Como te comenté anteriormente, trabajé como yo tenía... Lo que pasa es que yo estaba estudiando psicología. Después consideré cambiarme a estudiar educación física porque pues me crecí en el deporte. Eso es es un mundo que conozco muy bien. Después tuve la idea de estudiar psicología del deporte. A nivel no de... sabía eso existe, sí. Wow. Esa es la rama de la psicología y del deporte que trabaja con los aspectos emocionales, psicológicos, cognitivos de los atletas. Mucha gente lo asocia con los atletas de alto rendimiento, los Adriana Díaz, los Javier Coulson de la vida, pero también es una profesión que busca manejar ese mundo interno de los atletas, no solamente de alto rendimiento profesionales, sino también los atletas amateurs, los atletas escolares, el deporte infantil, juvenil, con todas las complejidades que tiene. Porque son muchas. Los papás, por ejemplo, la presión desmedida de los padres con los niños, el disfrute, la capacidad de los entrenadores, educadores físicos en manejar las emociones de los niños, de las niñas, que deberíamos esperar del deporte. Bueno, 20 cosas. Hace poco, perdón, porque vamos a salirnos un poquito del tema, pero no, es algo que quise traer. ¿Seguro? Hace poco estaba escuchando en un programa de radio que estaban hablando de la importancia de no explotar a los jóvenes en el deporte. Que Cierto. se hacen, creo que son, no sé si son 5 torneos a la semana o algo así.
¿Qué tú crees de eso? O sea, ¿tú crees que en realidad sí debe ser así? ¿Tú, o sea, cuál es tu punto de vista ante eso? O sea, viéndolo desde lo que estamos hablando ahora mismo del acondicionamiento físico, lo importante que es tener este acondicionamiento físico, ¿hasta qué punto tú crees que debe ser no explotado? ¿Hasta qué punto debe llegar ese nivel de como que, mira, vamos a practicar tantas veces, vamos a hacer tantos torneos? ¿Qué es lo saludable desde tu punto de vista? Pues mira, desde una perspectiva, por ejemplo, del deporte que más practiqué, que es el baloncesto, en Puerto Rico se juega en exceso. Sí. Y se practica poco. Se juega mucho y se practica poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que se supone que el propósito de que la gente haga deporte en el contexto infantil y juvenil no debe ser dirigido a la competencia de alto rendimiento, sino que debe ser dirigido al desarrollo de salud, desarrollo de lo que se llama los componentes de la aptitud física. Cosa de que cuando ese niño o esa niña se convierte en un adulto, pueda integrar el deporte como un elemento de socialización y como un elemento de mantener la actividad física presente en su vida. Partiendo de ahí, estoy de acuerdo con la persona que sea que estabas escuchando de que definitivamente hay que limitar un poco la cantidad de veces que la gente compite en cualquier deporte, pero sobre todo en el baloncesto, por ejemplo, en este caso, porque también, por ejemplo, si tomamos en cuenta elementos como pues, las canchas, las breas, el impacto y lo violento que puede ser ese tipo de deporte en tu cuerpo, eso es algo que va a comprometer tu salud a largo plazo y esa no es la idea. La idea es que cuando tengas 40, 50, 60 años también puedas seguir jugando y puedas ir y estás con tus amigos, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que pasa es que como hay estas presiones hacia la competencia y hacia el ganar a toda costa, estos elementos, lo que termina pasando es que se crea el deporte como una estructura piramidal donde solamente los más habilidosos son los que se mantienen a largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un montón de personas que se quedan como que by the wayside, como que excluidos, que después, en muchos de los casos, no continúan practicando ese deporte que en un momento dado los enamoró. Sí, porque se explotan, se cansan y como que se desaniman. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel social, a nivel colectivo, eso significa que tienes una población cada vez más sedentaria, menos inactiva, con malas experiencias atléticas y deportivas, ya sea de buleo, de burla. Entonces, lo que termina pasando es que se desarrolla una sociedad más sedentaria, menos activa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la actividad física, que no es lo mismo que deporte, que no es lo mismo que ejercicio, vamos a hablar de eso en otro podcast, donde la actividad física facilita que tu cerebro se oxigene mejor. Y un cerebro oxigenado es un cerebro que es más propenso a ser creativo. O sea, que es negocio para mí, como artista, que vivo del poder de las ideas y del poder de la creatividad, en estar lo más fit posible. Porque voy a poder tolerar más las jornadas extensas de trabajo. De grabación, de composición, de show. Vas a poder hacer un show de 2 horas ahí. Bien chévere. Y vas a poder durar más. Te pones en una mejor posición para poder tener carreras más longevas. O fíjate cómo hay una relación entre nivel de aptitud física con tu capacidad de generar ideas y ¿verdad? En este caso tu capacidad física para poder generar ideas y ser más creativo, y cómo eso colinda directamente en el nivel de output creativo que tú sacas. Sí, todo está. Una cosa te lleva a la otra. O sea, correcto. El cuerpo está del carajo. O sea, siempre como que uno no se da cuenta de las cosas, y esto estoy hablando por mí. Uno no se da cuenta lo importante que es desde pequeño llevar una vida saludable en todos los sentidos. ¿Sabes? Porque para esto mismo, en mi caso, yo soy diseñador gráfico. En estos últimos 2 a 3 meses
yo he tenido una cantidad de trabajo excesivo, porque además de eso, pues hago otras cosas que tienen que ver con creatividad, de esto mismo que estamos hablando, como que tienes que estar horas trabajando heavy. O sea, y ahora miro para atrás y digo, coño, si yo hubiese por lo menos hecho un poquito más de deporte, no de deporte, sino lo que estabas hablando. Actividad física. Eso mismo. Cosas como caminar. Mira, siempre le digo a la gente, esto no es muy complicado. O sea, no, porque ese approach de 0 a 100 tampoco funciona. O sea, no es como que tienes que ahora entrenar para estar en las Olimpiadas, sino hay unas cositas sencillas que la gente puede hacer en su día a día que te pueden ayudarte a ir trabajando con tu actitud física. Por ejemplo, coge las escaleras cuando vayas a un sitio. Sí. Ejemplo, a ver, si vas a subir un 5º piso, coge las escaleras. Sí, probablemente son los únicos pasos que vas a dar en todo el día porque estás guiando, estás 2 horas en el tapón, pues... Sí. Pues caminas, tú sabes. Si te vas a estacionar en un sitio, no sé si conoces de estas personas que están 2 horas buscando parking ahí al lado del sitio. Sí. Pues mira, pues entonces busca un lugar, una distancia que no sea tan distante que a lo mejor se vuelve peligroso si es muy de noche, por ejemplo. Pero una distancia en donde puedas incrementar ese número de pasos. Y si haces eso suficientes veces, tu metabolismo en descanso va a ir incrementando. ¿Me sigue? Sí. Entonces esas energías va a comenzar a regresar a tu cuerpo. Exacto. A mí siempre me da risa cuando una persona de 25 años se siente vieja. Bueno, a mí me enfogona. No, porque, ¿sabes? Estoy viejo ya. A mí me enfogona personas que de 30 y pico dicen, ay, yo estoy viejo. Yo estoy viejo. Como persona, yo vivo con mis abuelitos y todos son nonagenarios en mi casa. Y yo le digo, oye, mano, tú no sabes lo que es vejez todavía. Así que a lo que te quiero llevar es que cuando hablo de cómo se puede utilizar el desarrollo de nuevos beatboxers en Puerto Rico, incrementar ese awareness del beatbox y compartir con personas que les gusta, yo de alguna manera recluto toda mi experiencia y todo lo que he aprendido como educador físico, como atleta, como entrenador de básquetbol, y lo combino con ese aprendizaje que he tenido en el aspecto más psicológico, más académico, científico, y también un poco, ¿verdad?, más social, emocional. Paso mucho tiempo aprendiendo sobre cuál es la naturaleza de esas relaciones interpersonales, cuáles son sus complejidades. Ese tema de la comunicación es un tema que me interesa también porque soy vocalista. Claro. Así que eso está presente. Entonces, cómo de esta manera no lineal he podido crear un proyecto que combina todas las áreas de conocimiento que he podido generar. Me parece bien interesante eso lo que estás haciendo. ¿Cuáles son tus metas con el beatbox? Pues mira, son como varias cosas. Uno es, queremos que el beatboxing se convierta en parte de la fábrica cultural y artística de Puerto Rico. Brutal. Que deje de ser una anomalía. Que tú vayas a una actividad y que tú veas un beatboxer y que tú ni lo pienses 2 veces. Ah, mira qué chévere. Eso está nítido. Igual que cuando vas, escuchas otras cosas, gente que canta, gente que rapea, otros tipos de arte, que los has visto tantas veces y están presentes en la fibra de la sociedad y tienen un respeto. Así que mi trabajo se centra mucho en ese desarrollo de una infraestructura que permita que ese tipo de arte exista, crezca, se aprecie y se conozca. Porque en la medida en que eso pase, aquellos que lo practicamos vamos a crecer. Claro. También. Claro. Así que eso es arrancando. A nivel personal, pues mira, me gustaría ser el primer beatboxer puertorriqueño en ganarse un Latin Grammy. Eso estaría brutal. Eso estaría súper, ultra, mega nítido. Quiero seguir representando a Puerto Rico en las competencias a nivel internacional. Vaya, tú has ido... Mencióname en los lugares donde has ido. Fuera de Puerto Rico, entiendo que, ¿verdad? Sí, has salido fuera de Puerto Rico. Yes. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, pues mira, he tenido la oportunidad de ir a actividades como
He trabajado con el Salvation Army en una actividad cultural que ellos hacen en el estado de Maine. En el 2016. En el 2015, que fue mi primer guiso pagado como artista, fui a Miami, a un programa de televisión en Miami que se llama El Palenque, con Enrique Santos. Yeah. En el 2016 estuve presentando en la ciudad de Medellín, en Colombia, como parte del colectivo de artistas urbanos Time Machine Squad, que es un colectivo que lleva 30 años trabajando por el desarrollo del arte urbano y el hip hop en Puerto Rico. Y con ellos pues tuve esa oportunidad de ir a Colombia, 2016. Fuimos a Vieques ese año también por primera vez como parte del proyecto Areito Hip Hop, que es un programa educativo de intercambio cultural de artes urbanas, del cual yo soy el director ahora. Yo dirijo ese proyecto. Fuimos a Vieques a unos talleres y eso. Nunca había ido. Eso fue una experiencia bien interesante. También fui a Lima, Perú, en el 2017 como representante de Puerto Rico en el primer campeonato latinoamericano de beatbox presencial, porque habían habido versiones digitales anteriormente. Y el año pasado fuimos a representar a Puerto Rico en el 5º Campeonato Mundial de Beatbox en la ciudad de Berlín, Alemania. De agosto 1 al 5. En Alemania. Yeah. Este año se supone que iba a estar representando a Puerto Rico en el 2º Campeonato Latinoamericano de Beatbox en Santiago de Chile. No fue posible dado a la situación, ¿verdad?, social y política que está ocurriendo allá. Se movió el evento para el 2021. Sin embargo, en ese interín recibí una invitación para representar a Puerto Rico como embajador cultural en un congreso de artistas caribeños en la Ciudad de México. ¡Qué brutal! En diciembre 13, 14 y 15. Por eso quería que habláramos de eso y ya estamos terminando. Pero dije como que, espérate, es importante tocar eso. Yeah, definitivo. No. O sea, gente, él no viene aquí porque le salió y quiso venir. No. O sea, él tiene una trayectoria ya. Ok, mira. Hablando de todo esto del beatbox. Primero, ¿cuántos sonidos o instrumentos tú puedes recrear con la voz? Que así, tú pensando acá... Yo tengo una lista de eso. ¿En serio? Creo que son... Estamos hablando como de 42 sonidos, si no me equivoco. Coño. Que se dividen en unas categorías. Sonidos que son oscilaciones de labio, sonidos que son lo que llaman clics. Sonidos que son como más de ese tipo. Espera un momento. Lo hice. Ahí está. Okay, batalla. Pues ese tipo de sonido es una categoría de sonido particular. Clics, cool. oscilaciones de labio, cuántos tipos de scratch, cuántos efectos tengo de esas variaciones, pues yo las anoté, cuántos tipos de bajo, cuántos sonidos tonales tiene, pues por ahí para mí me estás hablando chino. ¿Está bien? Pero, o sea, tengo una idea de lo que me estás diciendo. Pero, te pregunto todo esto porque, ¿cómo te digo? Ahorita estábamos hablando de hacer una pequeña batalla. Yeah. Yo estoy consciente de que voy a morir en la batalla. Pero déjame ver qué... Es que obviamente tú eres el que te dedicas a esto. Cuéntame, ¿qué tú crees que podamos hacer? Pues mira, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a enseñar a hacer beatbox aquí en vivo a todo color. Brutal. Y después vamos a hacer un dúo. Me jodí. Ok. Estamos ready. Ok, mira esto. En el beatbox. En el beatbox partimos de la fonética para trabajar esos sonidos que son como que los básicos. Okay. Porque son sonidos que ya están presentes en el lenguaje que hablamos y se le hace más fácil a una persona que no sabe asociarlos y comenzar a trabajar desde ahí. Tenemos 3 sonidos que son básicos. Tenemos el sonido del bombo. Piensa, por ejemplo, sabes con una batería, sabes que... Toco batería. Correcto. Pues sabes que ese sonido del bombo es el que hace... Pues, ¿qué ocurre? En el mío suena... Así. Pues mira esto. Vas a pensar en el nombre Pedro. Dime Pedro. Pedro. Pues esa posición de la boca que estás utilizando para ejecutar esa letra P es lo que necesitamos aislar para ejecutar ese sonido del bombo. Tenemos 3 pasos. Primero decimos Pedro. Pedro.
cojo un poco de aire, exagero la P, Pedro, 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 Pedro. Y después aíslo el sonido. Y me quedo con la P sola. Yo hago eso y termino embarrando el micrófono de saliva, tío. Así que lo vamos a intentar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Espera. Ok. Primero Pedro. Correcto. Pedro. Vamos por el paso. Estoy en vivo, mi gente. Dice. Sí. Vamos. Pedro. Muy bien. Bien importante la posición. Estoy haciendo... Pues esa posición, esa posición... lo que pasa es que como es la primera vez que estás acostumbrándote a eso, el aire sale más aire del que te gustaría. Ok. La limpieza del sonido viene en esa capacidad del artista en sacar la cantidad exacta de aire que necesites para que suene poderoso y sin gastar saliva. Okay. Así que ahora vamos a practicar la P sola. So, tenemos... Abrimos. Ahí está. Bien. Ahí. Ok. Diablo. Ahora conmigo. Ahora conmigo. 1, 2, 3 y... Eso. Muy bien. Sencillito. Segundo sonido. Los platillos de la batería. Ese es más sencillo. Piensa en la letra T. T. Ese es el hi-hat. Ese es el hi-hat. Suena igualito, me cago en nada. Muy bien. Ahora, cuando el hi-hat está abierto, le añadimos una S y hacemos... Ahí está. Eso tenemos. Ese es el más sencillo. Eso. Y ahora, abrimos. Bien. Ahí tenemos. Ya tenemos 2 sonidos. Ahora vamos a la caja redoblante, el famoso snare. Sí. Piensa, por ejemplo, en el nombre de Kevin. Ese sonido de la K exagerado es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo eso se llega? Vamos a abrir nuestra boca para producir un sonido más fuerte. Entonces tenemos Kevin. Eso funciona. Okay. Bien, lo tiene. Okay. O puedes hacerlo hacia afuera. Y tienes que como que... Exacto. Por eso es que... Porque es un sonido... Reclutamos el diafragma. Respiras y... ¿Qué pasa? Que ese... Es casi como una pistola de aire. Ajá. ¿Verdad? Esa velocidad a la que sale... Esa bala de aire... Es lo que le da potencia al sonido. Qué cosa brutal. Ahí tenemos... Vamos a la K. Estamos ready. 1, 2, 3 y... Respira. Eso. Sigue. Muy bien. Ahí tenemos. Ya tenemos nuestros ingredientes. Ajá. Tenemos el bombo. Tenemos los platillos. ¿Y abierto cómo hace? Bien. Vamos a practicar algo con ese sonido nada más. Yo voy a hacer unas cosas y tú me imitas. ¿Ready? Okay. 1, 2, 3. A 4 de tiempo. La mesa, el podcast. ¿Cómo? Zumba. Espérate. ¿Cómo es? Repítelo de nuevo. Eso. Bien. Ahora,
Ahora vamos a juntarlo con el bajo, con el bombo. ¿Ready? Lo tenemos. Oh. Eso. La mesa, el podcast. Muy bien, por ahí vamos. El dúo, mi gente, la mesa del podcast. Zumba. Pronto en su app digital más cercano. So, ahí tenemos... eso es un ejemplo de cómo con 2 o 3 sonidos, ¿verdad? Bien hechos y bien... lo más limpio posible. Porque con el tiempo uno va cogiendo como velocidad con esos sonidos. Anda pa'l cara. Ahí vas a poder ubicar esos sonidos en diferentes espacios para poder hacer diferentes ritmos, diferentes motivos musicales. Qué brutal, Dios Y de mío. ahí, pues, la cosa se va, ¿verdad? A la medida en que vas añadiendo sonido, la cosa se va poniendo, ¿verdad? Más compleja, más abstracta, más experimental. Ok, mira, vamos a hacer algo. Ya con enseñarme los sonidos ya me partiste. Fíjate de la batalla. Vamos a hacer algo. Algo, o sea... Vamos a hacer algo. Una pieza de las algo. tuyas. Me encanta. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, mi gente, ahorita te hablé de Así lo hacemos. Sí. Y es una pieza que, honestamente, es mi favorita. Y las personas, pues, responden muy bien. Así que esto está en YouTube. Que lo disfruten. Blackbird. La mesa. El podcast. Así lo hacemos en Puerto Rico. Así lo hacemos en Puerto Rico. Así lo hacemos en Puerto Rico. Remix. Así lo hacemos en Puerto Rico. Esto se hace. ¿Para qué? Oye, ¿para qué baile? Así lo hacemos en Puerto Rico. Así lo hacemos. Oye, Black, dámelo bien lento. Así lo hacemos en Puerto Rico como...
hacemos en Puerto Rico. ¡Qué brutal! Gracias, mi gente. ¿Tienes sed? Estamos bien, estamos tranquilos. Oye, ha sido un placer de verdad poder compartir contigo, hablar de esto que honestamente pues yo no tenía mucho conocimiento de lo importante, lo difícil y lo necesario. Porque, ¿por qué te digo eso? Porque ahora mismo mi sobrino ahijado, a él le gusta todo eso. Y pues uno le dice, qué bueno, a nene le gusta eso. Pero, mano, qué brutal que hayan jóvenes. Y cuando digo jóvenes, él tiene, ¿qué edad tiene? 11 años, ¿sabes? Que esos son los que van a seguir, ¿sabes? De aquí a un par de años van a seguir con ese movimiento. Y qué bueno que hay gente como tú que quieren y, o sea, tienen la misión de echar ese movimiento para adelante. Así que, nada, mano, ¿cómo te siguen las redes, la gente en las redes sociales? Como Black Rhythm. Black Rhythm, RHYTHM, muy importante. La gente se come esa primera H. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Black Rhythm en todas partes. Brutal. Mi gente, a nosotros nos siguen como La Mesa, el podcast en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Espérate, dilo tú así en la voz que... La Mesa. La Mesa, el podcast. Twitter. Facebook. Instagram. Y por último, no menos importante, Spotify. Síganlos. Con esto nos vamos, mi gente. Nos vamos, nos vemos. Bye.